Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Detrás de tu voto, el programa del IEM en Uniradio. El Instituto Electoral del Estado de México hace su aparición aquí como cada 15 días y el día de hoy nuestros invitados son la maestra Liliana Martínez Garnica, nuevamente por acá. Hola, Liliana, qué gusto tenerte. Ella es directora de Participación Ciudadana del IEM y está acompañada del licenciado Iván Álvarez Gómez. Él es vocal de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. También te damos la bienvenida, Iván. Muchas gracias. Buenas tardes a ambos. Oigan, pues hoy nuestro tema es consulta infantil y juvenil 2018, así que pues hacemos esta invitación a la gente que nos está sintonizando a que se pongan en contacto. El programa se puede escuchar simultáneamente a través de la página web del instituto www.iem.org.mx y las vías de contacto son 4. Una alada 01800 712 4336. En Facebook están como IEM Oficial, en Twitter @IEM_MX y en Instagram IEM_MX, todo con doble E, por supuesto, son las siglas del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues sean bienvenidos nuestros invitados. Si les parece bien, vamos al primer rompecorte con datos relevantes y regresamos ya con ustedes para entrar de lleno y que nos platiquen de estas consultas que se van a llevar a cabo en noviembre de este año. Sí, van a ser en noviembre. Se llevaron a cabo, sí. Perdón, en noviembre de este año. Vamos a hablar de eso entonces. ¿Quieres conocer más sobre el Instituto Electoral del Estado de México? Ingresa a www.ieem.org.mx. Pues seguimos en Detrás de tu voto, hablando de la consulta infantil y juvenil 2018 que se llevó a cabo, perdón, no dije mal, del 17 al 25 de noviembre del año pasado y que fue la 8ª emisión a nivel nacional de este ejercicio que ya se ha llevado que ya se ha realizado cada 3 años desde 1997. Entonces, la gente que esté interesada en conocer los resultados de esta consulta, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Claro, Katia, mira, los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 están disponibles en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, que es www.ine.mx. Ahí pueden encontrar las bases de datos a nivel de la participación a nivel nacional de la consulta infantil. Participaron los niños en rangos de edad diferenciados, de 6 a 9, Ajá. de 10 a 13, de 14 a 17, y para los niños que no saben leer y escribir, tuvimos hojas de expresión donde ellos pudieron plasmar en un dibujo las ideas que ellos tenían. Entonces, esas bases de datos diferenciadas por rangos de edad están disponibles en la página del instituto para que cualquier persona que esté interesada en revisarlas las pueda bajar. Están en formato de Excel y las pueda analizar. Son bases de datos, digamos, pesadas porque tienen todos los resultados, digamos, participación por participación de todas las niñas, niños y jóvenes que participaron. También están disponibles en una liga, digamos, en la página del IEM, también en la página www.iem.org.mx, para que todos los interesados lo puedan visitar ahí y puedan revisar los resultados de la consulta infantil. Ok, además de estar estos enlaces en internet, ¿están publicados en algún documento, en algún libro? No, aún no hay un documento como tal que se haya editado sobre estos resultados. Digamos que estamos en un periodo ahorita de análisis de estos resultados, okay. Y digamos que posteriormente pudiera haber una publicación. Pero bueno, lo que ahorita estamos buscando es que se conozcan estos resultados,
que la gente en general, padres de familia, académicos, profesores y los mismos niñas, niños y adolescentes que contestaron a esta consulta infantil y juvenil, pues conozcan de los resultados. La verdad es que hay hallazgos bien importantes, bien interesantes y reflejan de qué manera se están moviendo las nuevas generaciones, ¿no? Cómo piensan ellos ahora. Entonces eso es muy importante, ¿no? Pero próximamente esperamos que haya un documento al respecto. Muy bien, porque es importante conocer el estado que guarda la juventud e infancia de México. ¿Cuáles fueron los grandes hallazgos de esta consulta? Pues tenemos un conjunto de datos, como te decía, bien interesantes sobre la percepción directa de niñas, niños y adolescentes en torno a diversos temas sobre los que giró la consulta. Las temáticas fueron percepciones de género, trato diferenciado en diferentes contextos o discriminación, uso del tiempo libre, apropiación del espacio público, expectativas de ejercer alguna profesión, violencia, seguridad y confianza. Y bueno, ¿qué encontramos de esto? Encontramos entre muchas cosas cómo están integradas las familias ahora de niñas, niños y adolescentes, con quién viven, quién los cuida después de la escuela, en qué emplean su tiempo libre, cómo usan el espacio público inmediato después de la escuela. Estos datos nos hablan del contexto general en que se está desarrollando nuestra niñez y juventud y también se complementan con datos altamente reveladores, es decir, experiencias de violencia que han sufrido este sector de la población, qué tratos diferenciados han recibido por razones de género o por otras razones como el color de piel, como el habla de alguna lengua indígena, en el caso también de padecer alguna discapacidad. En fin, hay un caudal importante que puede ser fuente para la toma de decisiones, no solo para las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, sino también para madres y padres de familia, como te decía, y para los tutores y quienes los cuidan, para saber cómo está pensando nuestra niñez y adolescencia. Y sobre todo para emprender acciones para mejorar su calidad de vida, ¿no? Ese es el fin último. ¿Qué ejemplos podría haber de esto, Liliana? Esto, bueno, podemos tener que los resultados pueden servir para que diversas instituciones, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, las Procuradurías de Justicia, el mismo DIF, etcétera, Ajá. Una serie de instituciones, incluso también de organizaciones de la sociedad civil, emprendan acciones en concreto. Es decir, por ejemplo, implementar una política pública sobre el uso de los espacios públicos o adecuaciones de los espacios públicos para menores con discapacidad. Okay. Por ejemplo, eso Ajá. ya sería una acción concreta, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, de eso se trata, de que esto no se quede solamente en una cuestión analítica, sino que se traduzca en resultados tangibles en la vida práctica y en el día a día de estos niños y jóvenes. Claro, ¿qué tan representativos son estos resultados para pues orientar esta toma de decisiones? Fíjate que sí son muy representativos. En esta consulta infantil y juvenil 2018 participaron, ha sido la mayor participación en la historia de las consultas infantiles. Okay. Participaron cerca de 5,5 millones de niñas, jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, en 2015 participaron poco menos de la mitad. Y el más alto que habíamos tenido registrado fue en 2000, cuando el entonces IFE organizó este ejercicio con una participación de cerca de 4 millones. Entonces, es la mayor participación en la historia de las consultas infantiles. Y por otro lado, en el Estado de México participaron 812,904 niñas y adolescentes. Y esto representa el 15% del total de participación a nivel estatal, es un porcentaje alto. Y además representa el 19% del total de la población de las edades entre 5 y 19 años, según el censo del INEGI. Entonces, sí es una muestra representativa, digamos, no solo por el tamaño de la participación, sino también porque estuvimos en la mayoría del territorio de todo el Estado de México, recabando la participación en todos los ámbitos, en lo rural, indígena, urbano, etcétera, etcétera.
¿Existe mayor participación en algún grupo sobre otro por edad o por género? Bueno, hay más o menos un equilibrio entre los 3 rangos de edad que mencionaba Iván. Ajá. Sin embargo, lo que sí podemos apreciar que el rango que mayormente participó es el de 10 a 13 años de edad. Okay. Este rango representó poco más de 39% de la participación. Pero tenemos que en general en este y en la mayoría de los ejercicios que hacemos con niños y jóvenes, mientras más crece el rango de edad, menor participación hay. Y en esta consulta infantil no fue la excepción, porque el rango de 14 a 17 años de edad tuvo una participación del 30%. Okay. Los otros 2 rangos de edad son más participativos. Entonces, pues nos sucede esto, que mientras más van creciendo, pues un poquito se van alejando de la participación. A lo mejor pudiera entenderse que empiezan a adquirir otro tipo de expectativas, de intereses, etcétera, y nos cuesta un poquito más de trabajo involucrarlos, ¿no? Eso también es un dato importante, ¿no? Que cuando empiezan a llegar a la adolescencia, pues también nos cuesta más trabajo hacer que participen, ¿no? Es cierto, pero cuando tienen su credencial, corren a votar, ¿no? Eso sí. Eso es cierto. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar esta cápsula institucional con actividades de la semana y regresamos con ustedes dos para que nos sigan platicando más de esta consulta infantil y juvenil 2018. Durante el foro Derechos Político-Electorales y Diversidad Sexual y de Género, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, se reflexionó sobre el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queer, a través de la revisión de avances y retos que enfrentan para su ejercicio, así como la formulación de propuestas para su fortalecimiento. En este sentido, la vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva número 4 en el Estado de Querétaro, del Instituto Nacional Electoral, Luisa Rebeca Garza López, durante su participación, condenó la violencia y la discriminación que padece este sector de la población y pugnó porque se ejerzan plenamente sus derechos. Con la idea que tanto los miembros de organizaciones de la sociedad civil como integrantes de los ayuntamientos en la entidad mexiquense conozcan los mecanismos de trabajo en conjunto para promover la participación entre la ciudadanía, el Instituto Electoral del Estado de México realizó el conversatorio denominado Piensa Global, Actúa Local, la participación ciudadana en el fortalecimiento de las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil a través de la implementación de la Agenda 2030. En donde se destacó que entre los principales retos está del pasar del qué hay que hacer a los cómo para la construcción de políticas públicas. A fin de que las áreas como el Centro de Formación y Documentación Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad de Informática y Estadística, la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, puedan lograr una consecución de sus objetivos a través de optimizar el flujo de información y conseguir una gestión más transparente, varios de sus procesos han sido certificados por organismos internacionales con la norma ISO 9001-2015, lo cual impacta en una mejor organización de los procesos electorales y difusión de la cultura política democrática. Si posees la facilidad de hablar en público con claridad y elocuencia, conmover a un auditorio o quieres incursionar en la materia y tienes entre 15 y 29 años de edad, el Instituto Electoral del Estado de México te invita a participar en el primer concurso de oratoria electoral 2019. Entre los temas que se podrán abordar destacan la participación de la juventud, en qué fortalece a la democracia, el papel de los valores democráticos en la sociedad, entre otros que podrás consultar en la página www.ieem.org.mx en el apartado de eventos y convocatorias y estará disponible hasta el 13 de septiembre. 1:15 p.m, estamos en Detrás de tu Voto, el espacio del IEP en Uniradio, platicando de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 para la gente que recién nos esté sintonizando. ¿Hubo participación en esta consulta de todo el Estado de México? De casi todo el estado. Déjame decirte que en 116 municipios de los 125 municipios pudimos instalar casillas para la recepción de la opinión de las niñas, niños y adolescentes,
en sus dos modalidades. Pusimos hojas de papel para que ellos lo contestaran y también pusimos dispositivos electrónicos para que lo hicieran mediante una aplicación que creamos. Los 5 municipios donde mayor participación hubo son Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Toluca y Tlalnepantla de Vaz, que son los municipios que tienen mayor población. Y los hay municipios donde no pudimos estar, pues porque son pequeños o porque no tuvimos la capacidad logística, pero estuvimos en la mayoría de los municipios, estuvimos en escuelas, en lugares de máxima afluencia, parques, jardines, las cabeceras municipales, en centros comerciales, inclusive estuvimos en lugares, digamos, como hospitales donde de niños, donde obviamente no podían ellos acudir. Nosotros fuimos a retomar su participación y así logramos esta participación histórica de un poco más de 800,000 niñas y niños mexiquenses. Ay, pues sí, fueron muchos. Sabemos que fue una consulta incluyente, así que ¿qué hay de la participación de niñas, niños y adolescentes de habla indígena? Pues también hubo preguntas al respecto para los 3 rangos de edad, en cuanto a si hablan una lengua indígena ellos o si en su casa hablan alguien una lengua indígena. En los 3 rangos es algo curioso, digamos, hay un comportamiento similar. Ajá. Es decir, que del porcentaje de los que dicen que en su casa hablan lengua indígena es mayor de lo que ellos dicen que si hablan una lengua indígena. Es decir, no el hecho de que la hablen en su casa quiere decir que las niñas, niños y jóvenes necesariamente ellos también la hablan, porque ahí bajó el porcentaje. Por ejemplo, en el rango de 6 a 9 años de edad, afirmaron el 10.84% que en su casa hablan una lengua indígena, pero solamente el 5.87% de esos que dijeron que en su casa hablaban lengua indígena, dicen ellos hablar una lengua indígena. Lo mismo pasa con el rango de 10 a 13 años, 11.19 señaló que en su casa hablan una lengua indígena, pero solamente el 4.22 dicen que ellos hablan una lengua indígena. Y todavía disminuye más en el siguiente rango de 14 a 17, porque de los que afirmaron que en su casa hablan alguna lengua indígena son el 0.864%, pero solamente el 2.45% de esos dicen que ellos hablan esa lengua indígena. Tenemos que, por ejemplo, en datos del INEGI, 4 de cada 100 niñas, niños y adolescentes en el Estado de México afirman hablar una lengua indígena. Esto es 6.6 de cada 100 mexicanos. Entonces, estos son datos, digamos, curiosos. En el caso del Estado de México, tenemos 5 lenguas reconocidas y 2 de las que más se hablan, pues son el otomí y el mazahua. Son de los 2 que más se hablan, pero pues de estos pues va disminuyendo, digamos, los que ya dicen hablar como tal ellos mismos la lengua indígena, ¿no? Eso nos habla de que como que se va perdiendo este tipo de lenguas originarias. Sí, claro. Bueno, ¿qué podemos saber acerca de las discapacidades que padecen niñas, niños y adolescentes? ¿Qué salió reflejado en esta encuesta que nos puedan compartir? Claro, es información muy relevante. Fíjate que de los 3 rangos de edad se observa que el tipo de apoyo más utilizado por alguna discapacidad son los lentes. Los lentes es el aparato, digamos, para discapacidad más utilizado en todos los rangos de edad por niñas y niños. Pero va aumentando. El 16% de las niñas y niños entre 6 y 9 usa lentes. Y después el 3% usa otro tipo de apoyo y 2% afirmó que usa aparato para escuchar. Después en el rango de 10 a 13 años, el uso de los lentes se incrementa hasta el 20%. Y después en el otro rango de 14 a 17 se incrementó hasta un 25%. Esto quiere decir que conforme va aumentando la edad,
va aumentando el porcentaje de niñas y adolescentes que requieren del uso de lentes, ¿no? Y esto, pues, como decía la maestra Liliana, es un dato importante porque puede dar pauta para que instituciones que atienden a estos grupos de edad, a estos niñas y adolescentes, ubiquen qué está pasando y por qué entre mayor edad más niños, niñas van requiriendo lentes y cuál es la causa, ¿verdad? Claro, que seguramente está muy relacionado con el uso de dispositivos que pues antes no era tan común, ¿no? Y ahora desde que son chiquitos ya tienen su tablet, ya muchos tienen teléfono, y a veces es pues por la propia necesidad de estar en contacto con ellos en la escuela, ya llegué por ti, sal, no sé, ¿no? Así es. Probablemente así sea por ser. algo así. Pero bueno, pues ya que las instancias adecuadas sean las que determinen todo esto. ¿Qué más hay acerca de las discapacidades? Acerca de las discapacidades también tenemos que, hay por lo menos algunos, coincidencias en cuanto también el uso de otro tipo de apoyos para personas o niños y jóvenes con discapacidad, como son las muletas. Esto disminuye conforme van incrementándose los rangos de edad y pero es otro de los apoyos que más se utilizan, el de las muletas. Junto con el de los lentes que mencionó Iván, el de las muletas también, fue otro de los más mencionados. Bueno, lo bueno es que eso es pasajero en muchos casos. En muchos de los casos, así es. Muy bien, bueno, ¿qué hay en cuanto a la educación que cursan las y los menores? ¿Qué descubrimientos hubo? Aquí hay una coincidencia en general, en la gran mayoría, entre la edad que tienen y la edad que escolarmente deben de cursar. Es decir, que, por ejemplo, en el rango de 6 a 9 años, más del 82% cursa un grado escolar acorde con su edad. Sin embargo, también hay datos relevantes, en donde 2.402 menores que estudian preescolar, primero y segundo grado de primaria, lo cursan desfasadamente, por ejemplo, con 9 años de edad. Okay. También resulta importante destacar el dato de que 1.455 que estudian adelantadamente el cuarto grado de primaria y tienen solo 6 años de edad. Entonces por ahí hay un pequeño grupo de que eso fue lo que contestaron, ¿no? Ajá. En el caso del rango de 10 a 13 años de edad, aquí coincide con que más del 83% estudian un grado acorde a su edad. Pero hay 1.011 casos en donde respondieron que teniendo 13 años de edad cursan de manera desfasada cuarto, quinto o sexto de primaria. Pero también se registraron 805 casos que teniendo 10 años de edad dicen cursar segundo grado de secundaria. Es decir, estos van adelantados, ¿no? Entonces digamos que hay varios datos reveladores, ¿no? En el caso de los jóvenes ya del rango de 14 a 17 años, más del 70% cursan grados escolares acordes a su edad. Sin embargo, 1.758 casos que se presentan como desfasados, que teniendo 17 años cursan apenas la secundaria. Okay. Mientras que también se muestran 1.142 casos con 14 años de edad cursando ya el último grado de bachillerato. De este último rango de edad, el 2.53% de los participantes afirmó que ya trabajan también. Okay. Entonces también son datos a tomar en cuenta, ¿no? Por diversas instancias. ¿Qué otros hallazgos son relevantes en esta consulta y que pudieran ser de interés para la gente que nos está escuchando? Sí, en materia de género, por ejemplo, hay muchos datos. Por ejemplo, les compartimos a quienes nos escuchan que el 70% de niñas y niños entre 6 y 9 piensan que ambos niñas y niños son igualmente inteligentes, y este porcentaje se eleva a 86% en el rango de 10 a 13. Lo que percibimos en estos dos rangos de edad en general es que conforme van creciendo, niñas y niños van teniendo una percepción más equitativa del género, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Es decir, piensan que son igual de inteligentes,
que ambos pueden hacer todo tipo de cosas en casa y en la escuela, etcétera. Por ejemplo, también la mayoría de los adolescentes no tiene dudas de que hombres y mujeres por igual pueden practicar deportes extremos, por ejemplo, ¿no? El 90% piensa que ambos sexos lo pueden hacer. También piensan que hombres y mujeres por igual pueden cuidar a sus hermanos y hermanas, el 91%. Esto quiere decir que mientras antes se consideraba como más privativo de lo femenino, ahora ellos piensan que no tiene que ver, ¿verdad? Que ambos géneros pueden hacerlo por igual. También, por ejemplo, piensan que hombres y mujeres pueden realizar tareas en casa, ¿verdad? También piensan, el 92% de jóvenes piensan que niñas y niños jóvenes pueden hacer tareas en casa sin importar su sexo. Y eso es muy importante porque también tenemos la percepción de que son las tareas en casa son propias de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esos datos son muy reveladores de que también descubrimos que entre más grandes, pues tienen una percepción de mayor equidad, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, 9 de cada 10 adolescentes entre los 14 y los 17 están convencidos de que la equidad de género en todas las facetas debe ser así, ¿verdad? Ok, y bueno, a pesar de este pensamiento incluyente, ¿qué datos arrojó esta encuesta, en cuanto a la discriminación en sentido negativo, si es que lo hubo? Sí, aquí también hay datos importantes. Tenemos que ante las diversas situaciones puestas en la consulta a los adolescentes de este rango, pues el trato equitativo promedio es menor en las escuelas que en los hogares. Mientras en las primeras se percibe un trato equitativo promedio del 64%, en los hogares este rango de equidad sube al 70%, por parte del aspecto de mayor trato diferenciado, y esta diferenciación recae en los hombres. Es decir, que por ejemplo, de lo que contestaron los jóvenes, ellos consideran que los maestros ven como mayormente responsables a las mujeres que a los hombres. A las mujeres en un 39% y a los hombres casi con un 3% apenas, ¿no? También en el mismo sentido, la participación de que los maestros regañan más a los hombres en un 28%, a diferencia de las mujeres en apenas un 4.7%. En un contexto como el actual, pues aquí la cuestión de la discriminación enfocado a cualquiera de los sexos o géneros, pues se debe traducir ahora ya en acciones pues más afirmativas, ¿no? Claro. Entonces ellos están revelando que sienten que de mayor manera los profesores los tratan de una manera diferenciada de las mujeres. Muy bien, pues todos estos son datos que arrojó la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Agradecemos a nuestros dos invitados, a la maestra Liliana Martínez Garnica y al licenciado Iván Álvarez Gómez, por venirnos a platicar de esto y hacernos esta invitación a consultar estos resultados que están en la página del INE y también en una liga en la página del INE. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Katia, gracias a la gente que hizo posible esta transmisión. Yo soy Katia Soto y los invito a que se queden en sintonía del 997 de FM. Llega Lore Rodríguez a su turno en cabina. ¿Quieres conocer más sobre el Instituto Electoral del Estado de México? Ingresa a www.ieem.org.mx. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.